Vamos a hablar un poco de este nuevo proyecto que tiene que ver con las viviendas. Nuestro país tiene un déficit habitacional, un déficit de viviendas para gente muy alto y va empeorando. No estamos avanzando en la construcción de viviendas posibles. Y hace poco, hace unos días nada más, el gobierno había presentado un nuevo proyecto que se llama Xerogapona, que tuvo una reacción en las redes de rechazo por el tema de los costos altos. O sea, no es para gente que gana sueldo mínimo. El déficit habitacional es realmente para la gente que no gana más de sueldo mínimo. Y las exigencias en este proyecto son muy difíciles de cumplir. Y otros temas también que tienen que ver, pero vamos a comenzar con eso, y por eso la estamos llamando a Soledad Núñez, ella es ingeniera, ustedes saben que ella es ingeniera, estuvo al frente de cuando eso era Senavitat todavía creo, ella nos va a contar enseguida, así que vamos a hablar con Sole. Hola Soledad, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar en contacto contigo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Xerogapona, ¿cuál es la diferencia entre esos proyectos que tenía Senavitat con Navi? Este tema de la institución que nos da viviendas ya tiene su tiempo, ¿verdad? Ibu creo que comenzó con Ibu, creo que comenzó, después con Navi, Sí. Senavitat, ahora es un ministerio ya. Eh, pero se convirtieron en un ministerio, pero no avanzamos en lo que tiene que ser la política habitacional del país, porque estamos cada vez peor. O sea, no quiero ser catastrófico, Sí. pero esa es la realidad nada más. ¿Por qué crees eso, Soledad? Bueno, yo creo por un lado, Celso, que este programa en particular, Gapona, tiene defectos en su diseño. No significa que aquel producto que ellos estén creando sea erróneo, pero es simplemente limitado. O sea, uno tiene que tener una visión completa de las dificultades que tiene una familia prototipo en Paraguay para acceder a una vivienda, de tal manera que las soluciones que uno plantee puedan realmente hacer que la casa propia sea realidad para todos los paraguayos. Esta política se centra específicamente en la creación del producto crediticio, o sea, del crédito hipotecario, que lo que hacen es lo extienden a 30 años, hacen que uno pueda comenzar a pagar después de mudarse a la casa, y también presentan una tasa un poquito inferior a lo que estábamos viendo ya con las políticas que ya se habían impulsado anteriormente con la Agencia Financiera de Desarrollo. El problema es que no están resolviendo la pregunta de cómo hacemos que ese crédito sea accesible en un país donde el 50% de la economía es informal, en un país donde el promedio de los trabajadores y trabajadoras está sobreendeudado, donde los salarios son bajos, como bien mencionabas. El 80% de las familias en Paraguay tienen ingresos inferiores a 6 millones de guaraníes. Eso significa ganan menos que dos salarios mínimos. Estoy hablando de ingreso por hogar. Esto es sumatoria de los ingresos individuales. Pero además resulta ser que el sector financiero, cuando nos enfocamos solamente en el producto crediticio, pasa que el sector financiero es muy duro y le considera riesgoso a la mayoría de los postulantes al programa. Por eso que hubo un rechazo tan masivo, incluso de gente que te dice, hace poco me encontraba con una señora en la calle y me decía: Sole, yo trabajo, tengo un trabajo fijo hace 17 años, estoy pagando un alquiler de 2 millones de guaraníes al mes. El crédito iba a ser de 1.700.000, o sea, yo iba a ganar 300.000 menos para comprarme mi casa. Sin embargo, me rechazaron mi postulación. No entiendo por qué, me decía ella, si yo ya estoy pagando 2 millones al mes. Y eso es por la rigidez propia del sistema financiero, que mientras el gobierno no presente una disminución de riesgo, más allá de la garantía que ya representa la hipoteca, ¿verdad? El gobierno tiene que construir otros tipos de garantías que permitan que el crédito hipotecario se pueda profundizar, es decir, llegue a familias de menores ingresos. Y hay un montón de casos en el resto, acá no hay que reinventar la pólvora, hay muchos casos que han funcionado en otros países, incluso de la región. Guatemala, con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, creó un formato de seguro de hipotecas,
y esto permitía que el sector financiero público o privado realmente le preste el dinero a la persona que le interesa a la política de vivienda, ¿verdad? Porque si yo soy Estado, como vos bien decías, quienes tienen altos ingresos como sector público ya no me preocupa porque el mercado solo le resuelve sus problemas. Tengo que poder enfocarme en los más vulnerables, y no solamente hablando en familias en situación de pobreza y pobreza extrema, sino que familias de ingresos medios, ingresos medio bajos, incluso familias de ingresos medio altos, que también ven súper tortuoso el camino hacia la casa propia. Y ahí es donde yo veo que está fallando la mirada del gobierno. Ahora bien, con la construcción de un fondo de garantías o el sistema de seguro de hipotecas, tampoco vamos a resolver todo, no es la panacea, porque incluso habrá, como vos mencionás, las familias que ganan un salario mínimo van a necesitar otro tipo de intervención del Estado, probablemente algún subsidio cruzado algún subsidio indirecto a la tasa que baje aún más la tasa de interés de un 6, algo que están ofreciendo ahora, incluso a un 3%. Países de la región tienen tasas de interés para la vivienda de 2%, 3%. Holanda tiene, yo hablaba hace poco con una paraguaya que se mudó, que se acaba de comprar la casa, tasas del 0% le dan a estudiantes de doctorado, a profesionales de la medicina, focalizan en un determinado sector de la población. Entonces, creo que falta esa mirada global e integral que permita realmente solucionar el problema y no solamente tener un programa marketero, digamos, el marketing, que un Eh, poco es especialista este gobierno en eso. Claro, marketing, exactamente. Ahora, la realidad es distinta, ellos están viviendo una realidad muy distinta. Si vos decís que se hizo ese tema de subsidio hasta en Holanda, entonces acá, imagínate lo que estás diciendo, si en Holanda se hace hablar de subsidio o soluciones habitacionales, traigamos un poco acá. Acá es Sí, imposible si el Estado no se pone las pilas o la decisión política de decir, nosotros vamos a construir y después vamos a vender. No este plan tipo privado que vos tenés que pagar tu alquiler, como la señora que paga su alquiler de 2 millones. Vos tenés que pagar tu futura casa que te van a entregar en diciembre. Dice que puede atrasarse otra vez porque todo se atrasa en el gobierno, en el Estado. 2 millones, sí, son 4 millones y ya su entrada de 2 millones nomás. Ese es el cálculo de ellos. Ella no va a poder pagar porque está pagando alquiler, pero entonces no se va a solucionar. Acá lo que creo que sí, falta, mi mamá vas a decir si es eso porque estuviste ahí, eh, es una decisión política de claro. inversión, o sea, buscar una inversión y un lugar. Me pregunto, ¿cómo es que se le construyeron tantas casas a la gente que vive en la costanera? En la costanera están viviendo, ¿de dónde salió ese dinero? Y no se puede construir casas que se pueden vender. Se me confunde un poco ahí la situación, Claro. Soledad. Sí, hay dos cosas, Celso, sobre lo que estabas puntualizando de que se junte, digamos, la cuota, el alquiler con la cuota del préstamo. Esto sí soluciona el producto que ellos están presentando porque te dan una holgura, es como un periodo de gracia y uno comienza a pagar recién cuando se muda. Eso positivo. Lo que pasa es que el crédito no llega a la gente, o sea, no nos sirve de nada tener el producto financiero si hablando mal y pronto uno presenta el proyecto y es rechazado, si uno rebota del proceso de adjudicación de una política habitacional, significa que la política no es accesible, que fue mal diseñada, que es lo que está pasando en este caso. Mm, Porque además de resolver el fondo de garantía lo que podría hacer es que el crédito se profundice un poco más, es decir, que baje un poco más en la pirámide de ingresos poblacional, ¿verdad? Para que sí, llegue a más hogares con ingresos inferiores a los que está llegando hoy. Pero como yo te decía, tampoco eso va a resolver todo, porque en un siguiente nivel probablemente el Estado va a tener que intervenir con subsidios indirectos a la tasa de interés y en un siguiente nivel probablemente con subsidios directos de un porcentaje del valor de la unidad habitacional, dependiendo de la capacidad de pago de la familia. O sea, ya sea en muchos países, esto pasa en Perú o incluso en Colombia, en Brasil también con el programa Mi Casa, Mi Vida. La política, o sea, el gobierno lo que hace es paga un porcentaje, un 20% que suele ser el anticipo para la construcción de una vivienda, lo cubre el Estado. Y el mm, 80% paga el futuro propietario. Entonces, esto permite llegar
a cuotas incluso de 800.000 guaraníes, 800.000, 1 millón de guaraníes, que es más factible que una familia pueda pagar. Por supuesto, aquellos casos de familias en situación de extrema pobreza o pobreza, el gobierno sí va a tener que intervenir, como lo ha hecho históricamente con el Fondo Nacional de la Vivienda Social, con subsidios ya del 80 al 90%. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque el impacto de la vivienda es un impacto multidimensional. La vivienda tiene un impacto económico, por un lado, ¿verdad? Que no puede ser la única visión porque, lógicamente, el impacto social es tanto o más importante que el impacto económico que tiene la vivienda. O sea, está demostrado que la inversión en obra civil reditúa directamente en el PIB porque crea fuentes de empleo, está súper diversificado en materia de rubros, ¿verdad? En una construcción de una vivienda interviene el ceramista, el herrero, el plomero, el electricista, el que vende cable, o sea, se dinamiza la economía y esto permea distintos sectores de la economía. Pero está el Claro. impacto social que no es menor, o sea, cómo nosotros, que es la contribución que hacen los programas de vivienda, a los programas de superación de la pobreza. Nosotros no podemos pensar en un país que sea competitivo, que se desarrolla, que sale adelante, si tenemos un 30% de nuestra población viviendo en pobreza. O sea, casi que una incoherencia, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que Claro. poder resolver esa situación que padecen muchas familias. Y la vivienda está en el eje central de los programas de reducción de la pobreza, porque no puede un niño ir a estudiar si está viviendo en una casa de desechos o no puede conseguir un empleo si no tiene un lugar donde dormir. Entonces, hay un interés, digamos, para el Estado y para la sociedad de que esas familias puedan tener una protección que le otorga la vivienda, una seguridad jurídica que le otorga la vivienda. Y también esto impacta directamente en el autoestima. Esto está demostrado en un montón de estudios. Entonces, por eso el Sí. Estado tiene que invertir ahí. Si estamos analizando nosotros acá, vos que estás ahora en el sector privado, yo que estoy en mi labor de periodista, ¿por qué es tan difícil para ellos analizar esto? Porque tienen toda una infraestructura, me imagino, y vos sabés que debe tener un equipo ahí el MOVE. ¿Cómo Sí. que nosotros desde afuera vemos una posibilidad? Es más, el otro día dije, aquí en equipo justamente dije, vamos a construir una vivienda y vamos a hacer paso a paso. A ver, ¿cuánto cuesta? Y estamos haciendo. Y vos sabés que no es cara la construcción de una vivienda. O sea, No. vos tenés el tipo de vivienda que ellos están ofreciendo en este momento, no sale 150 millones de guaraníes, ni 100 millones de guaraníes. Te sale por 100 millones de guaraníes tener una casa con 2 dormitorios, un baño, una cocina, qué sé yo. Más cerca de Asunción, inclusive, ellos te ofrecen desde más allá de Central con un costo final de 800 millones de guaraníes. Una locura. ¿Cómo es que ellos no se dan cuenta lo que cualquiera se da cuenta, Sole? Sí, y son errores que se cometen quizá por la falta de visión, de experiencia de quienes están liderando el ministerio, porque como te decía, acá no hay que reinventar la pólvora y hay muchos países que también pasaron ya por este proceso y que cometieron los mismos errores. Yo puntualizaba hace unos días el caso de México, por ejemplo, que también su política al principio, en la década de los 80, se centró mucho en otorgar créditos a la gente. Terminaron sobreendeudando porque la gente hizo mucho esfuerzo por sacar un crédito hipotecario. Construyeron casas en zonas súper alejadas, que es el otro elemento que yo no había mencionado, la planificación urbana y la localización de las viviendas que ofrece en el gobierno a través de los desarrolladores inmobiliarios. Tiene que ser vivienda bien localizada, con acceso a servicios, con acceso a las fuentes de empleo, porque si no vamos a estar reproduciendo un modelo de ciudad que es ineficiente. En México terminaron creo que para el año 2020 tenían alrededor de 6 millones de viviendas abandonadas, un fracaso rotundo de la política habitacional. Sí, Tuvieron que rehacer la política para reocupar esas viviendas que no fueron localizadas en zonas bien planificadas y la gente siempre va a buscar su calidad de vida, siempre va a buscar lo que le conviene en su día a día. Entonces, a veces vivir a 30, 40 kilómetros o 20 kilómetros donde uno trabaja termina siendo inviable y terminan mudándose de nuevo a una piecita que alquilan por 400.000, 500.000, viviendo en condiciones de hacinamiento, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, acá totalmente. yo creo que hay una falta de visión, hay una mirada excesivamente economicista, ¿verdad? Es decir, inversión en vivienda, crédito hipotecario
como si fuera que eso va a resolver todo el problema. Y el acceso a la vivienda implica o necesita, requiere una mirada mucho más sistémica. Social. Acá lo que yo creo que veo es una mirada de negocio. Esto no es un negocio. Sí, Esto no es un bueno, negocio. sí, eso es lo otro que están mencionando que es súper complicado, que Sí, también pasó en muchos otros países, que las políticas que se desarrollaron terminaron beneficiando simplemente a los amigos del poder, a sí. las grandes desarrolladoras inmobiliarias o a las pequeñas, pero que son amigas del poder. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ojo que en un par de años o cuando termine el gobierno, saquemos las cuentas, evaluemos quiénes fueron adjudicados y resulta ser que apenas un pequeño grupo de privilegiados fueron los que se beneficiaron con esta política del gobierno. Bueno, nosotros decimos esto y Baruja el otro día se enojó contigo porque dijo que ella aportó. Dijo, pues es una crítica, esto es una crítica constructiva desde afuera, porque no Sí. tenemos participación en esa torta. Se enojó el otro día y dijo el ministro Baruja, ella, ¿qué es lo que aportó? ¿Por qué es lo que sale a... ¿Por qué no te llama y dice, vení a ayudarnos? Algo así. Que tome, que tenga un poco de humildad y que tome como una recomendación. A todos nos interesa que funcione la política que está planteando el gobierno. ¿Por qué? Porque así más gente va a tener acceso a la casa propia. Entonces Claro. acá hay que dejar de lado el ego y la soberbia. Uno tiene que aceptar cuando tiene limitaciones, cuando quizás se equivocó en algo y plantear las soluciones que realmente la gente está esperando. O sea, a mí lo que me preocupa es realmente la gente ilusionada que ingresó a la página, que postuló al programa y que de nuevo fue rechazada por el gobierno. A mí me paran en la calle todos los días, me escriben a través de las redes, la gente me pregunta qué es lo que pasa, qué es. Y hoy tienen la posibilidad, porque ¿cuál fue nuestra limitación? Yo estuve 3 años al frente del ministerio. Nosotros nos enfocamos mucho en los sectores más desprotegidos, porque así lo manda la Carta Orgánica o lo mandaba de la Senaditat, y desarrollamos los programas para el sector de ingresos medios, que requería la profundización del crédito hipotecario. Pero el BNF ni la AFD estaban en mis manos, ¿verdad? Entonces fue un trabajo para tratar de convencer al Banco Nacional de Fomento, a la Agencia Financiera de Desarrollo. Yo hoy veo que están a bordo, entonces deberían poder tener esta mirada integral y resolver el problema, ¿verdad? Que entiendan Sí. de que las recomendaciones y las críticas son para mejorar y para que nuestro país ojalá pueda ser un país donde el acceso a la casa propia sea una realidad para todas las familias paraguayas. Totalmente. Por último, te pregunto, ¿qué estás haciendo en política? O sea, yo sé que estás trabajando siempre en política, porque te veo que te vas a, yo veo que estás implementando un nuevo sistema. Eh, Más allá de hacer política, te estás yendo a la gente. Veo que te estás yendo a los emprendedores, a los estudiantes, Sí. algo así. ¿Es un nuevo plano o es mi percepción nada más? Celso, yo siempre estuve con la gente. Si vos mirás mi foja de vida, desde los 18, 19 años como voluntaria de Un Techo para mi País, desde mi trabajo hecho en la universidad, en el centro de estudiantes, en mi primer trabajo en el sector privado, en una constructora trabajando en la construcción de escuelas en Concepción y en San Pedro, desde el ministerio, ustedes me vieron trabajar, siempre fui una ministra muy inquieta, nunca me quedé detrás del escritorio, siempre sostuve la tesis de que la política se hace con la gente en los territorios. Y además a mí es muy cómodo, me apasiona, me gusta estar en contacto con la gente. Y lo que estoy haciendo ahora sí es transmitiendo mucho más a través de las redes sociales, principalmente Instagram y algo de TikTok también, que tenemos conversaciones periódicas con la ciudadanía. Y Sí, bueno, veo así que yo te, también aprendo mucho. veo que te Sí. peleas a veces con la gente también ya ahora. O sea, la gente que te critica y te da con un palo, decir, bueno, no me veas. El otro día te vi en tu vivo, decía, no me mires, sacame, no, 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 no es lo que vos querés, algo así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que las redes sociales también tienen tienen un lado súper positivo, que es la capacidad de poder llegar a mucha gente, transmitir las ideas, pero también hay que decir que está muy contaminado, ¿verdad? No solamente a veces a los usuarios de manera genuina sacan todo lo que yo no les culpo, están padeciendo día a día, ¿verdad? En un país que se cae a pedazos, donde no hay educación, no hay salud, ¿qué puedes pedirle? A la gente que esté calmada, a la gente que tenga paciencia. No, yo les entiendo cuando la gente desconfía, cuando la gente critica, exige, porque es la realidad la que los pone en ese lugar. Pero también es cierto que está muy contaminado de un montón de trolls, de fanáticos que están siendo parte, digamos, de un esquema ya para desprestigiar o lo que fuera. Entonces yo no tengo ningún problema de responder a la gente, respondo incluso a las críticas, porque a veces, bueno, te dan la oportunidad, de hecho, De de responder a reaccionar. cuestiones claro, de responder incluso a veces a campañas o ataques falsos
que se llevan adelante, en mi caso, desde el oficialismo. Vos sabés que cuando te ibas, nosotros hablamos mucho y siempre hablamos bien. Vos sabés cuando te ibas a postular, yo te decía, metele vos, pero te fuiste con Efraín. ¿Qué te dejó esa lección con Efraín? Porque mucha gente que te iba a votar a vos, porque Efraín estaba como candidato a presidente, no votaron. Es más, tengo mis hijas que tienen 20 años, que era Soledad, hasta acá te tenía con Soledad, pero cuando se fue con Efraín, dijeron, no. ¿Qué te dejó eso? Sí, lo que pasa es que uno tiene que entender que en un país donde no hay segunda vuelta, nuestro sistema electoral nos obliga a unirnos. Si yo me iba directamente a abril, yo le digo a la gente que me quiere y me aprecia y les agradezco y le digo, yo realmente no sé, Pero te les dice la agradezco gente, por la pero te dice la confianza. gente eso. Te dice la Claro, gente. claro, la gente que me acompaña, le digo, pero yo le digo, hagamos el análisis matemático. O sea, ustedes piensan que si yo me iba directo a abril y estaba Payo, estaba Efraín, estaba Soledad, estaba el candidato del oficialista, Euclides, ¿verdad? Todos los candidatos que estaban, ¿ustedes les parece que nosotros íbamos a tener chances matemáticas de ganar? Entonces hay que entender que es compleja. La población, que el electorado son 4.800.000 electores. Yo hasta puedo tener, Celso, hasta 1 millón de personas puedo tener que me siguen. Pero en este contexto de este sistema electoral, nosotros necesitamos construir unidad. Entonces, yo decidí hacer política dentro de la concertación porque yo defiendo un principio, que es el principio de la alternancia dentro del sistema democrático. Yo creo de que el alternar le va a hacer bien a nuestras instituciones públicas y le va a hacer bien a la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones a los ciudadanos. Y teníamos que tomar una decisión con la película que teníamos en agosto del 2022, porque a veces todo, ¿verdad? Nos gusta hacer con el diario el lunes, es fácil todo, ¿verdad? Sí, claro, Opinar, si esto claro. hubiese sido mejor, aquello. Pero nosotros teníamos que tomar agosto 2022, después de la declaración de Estados Unidos, que cambia el panorama, el escenario político de alguna manera, con Payo dentro de la concertación, porque ojo, cuando nosotros decidimos hacer la alianza con Efraín, Payo estaba adentro. ¿Verdad? Payo sale porque él quería ser el vicepresidente, entonces finalmente, o quería hacer dupla Efraín. Finalmente él sale y cambia de nuevo ahí el escenario, pero el calendario electoral es el dictador, ahí uno no puede rever de nuevo sus decisiones, ya está, se la juega por lo que cree que en ese momento es lo mejor y tratamos de contribuir al candidato que estaba mejor posicionado para ganar las internas, porque esa también es la realidad. Más allá de que había mucha simpatía, mucha preferencia hacia mi candidatura, había un problema, que es que la gente desconocía su posibilidad de votar en las internas, que por primera vez eran abiertas y para todos los Totalmente, ciudadanos, porque la totalmente. gente, mis amigos míos de repente no se enteraban, me decían, Sole, yo no puedo votar en estas internas porque no estoy afiliado a un partido. Yo le decía, no, pero no viste a través de los medios, todos pueden votar, entonces es difícil llegar masivamente, el tiempo era nuestra limitante y tomamos el camino que consideramos era el mejor para aumentar las chances de ganar en abril y bueno, ahora seguimos peleando y convencidos de que en Paraguay necesita un cambio. Estamos cerca de cumplir un año de gobierno. ¿Cómo lo ves a Peña? Yo lo veo con muy pocos resultados. Sus primeros meses muy errático, hemos visto muchos errores por parte del Poder Ejecutivo, un Congreso que no ayuda, ¿verdad? Hay una degradación del debate político en la Cámara Legislativa, lo que también dificulta el proceso, digamos, de ejecución de las políticas. Un gobierno que no tiene plata, no tiene dinero, no está pudiendo llegar a la gente. Hay un recorte importante en la inversión en infraestructura. Está parada todo lo que sea la inversión en infraestructura, que es también un motor de la economía. Ve un gabinete bastante mediocre, salvo muy pocas excepciones, lo cual nos lleva a todas estas también dificultades para plantear soluciones a la gente que lo está necesitando. Y bueno, y también muy esquivo de las posiciones que tiene que adoptar en determinados momentos críticos para defender los valores que tienen que sostenernos como sociedad, ¿verdad? Lo vimos cuando fue la expulsión de la senadora Katia González, cómo se lavaba las manos, sus opiniones respecto al Eso va a título tener un falso costo de Hernán político. Rivas. Lo de Katia va a tener un costo político muy alto más tarde o más temprano. Ahora no Sí, porque ellos tienen mayoría totalmente en todas partes, pero eso les va a golpear en las próximas elecciones seguramente. Por último te pregunto exactamente. el tema de la ONG, que todo el tiempo Sole vive y viaja a través de la ONG, que ustedes lo se mantienen, son todos multimillonarios. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es la finalidad del control? Porque todos estamos de acuerdo en el control.
Pero cuando vos Sí, tenés una ONG, de hecho no te descontrolás luego, te controlan nomás siempre. sí. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto según vos? Sí, bueno, por un lado, eso a ellos les conviene decirle a la gente que todos estamos metidos en la misma bolsa, ¿verdad? Esto Sí. forma parte de una retórica y un relato. Como ya la política no es aceptada en su mayoría por la población, la asociamos la política a la corrupción, a lo nefasto, a la mediocridad, etcétera. Ellos necesitan tomar lo más bueno que tiene la sociedad, ¿verdad? Que es el trabajo voluntario de cientos de ciudadanos que aportan día a día su talento, su esfuerzo, sus convicciones para mejorar la educación, para resolver la pobreza, para reunir a los emprendedores, para pelear por los derechos de los trabajadores. Y ellos necesitan decir, ah, no, mira, ellos también son como nosotros, ¿verdad? Entonces inventan relatos falsos, que al menos lo que a mí me toca enfrentar, una campaña negativa y mentirosa que la utilizaron durante las elecciones que hoy perdura, porque como no pueden encontrar nada más, miraron qué es lo que hizo Soledad en su vida, ¿verdad? Yo todo el tiempo trabajé en el sector privado y dediqué gran parte de mi tiempo a organizaciones de la sociedad civil de manera voluntaria mira, 99% de los casos. A excepción cuando tenía 25 años, que fui voluntaria de techo, luego me contrataron como directora ejecutiva y ganaba 3 millones de guaraníes, ¿verdad? A los 25 años. En la labor social que realizan miles de ciudadanos no puede ser satanizada por un grupo de corruptos que lo que buscan es cubrirse sus espaldas. Yo personalmente, como decía ayer en un programa de radio, a mí no me perjudica esta ley, porque Soledad Núñez no vive de ninguna ONG, no tiene ninguna ONG, yo no soy propietaria de ninguna ONG. Colaboro con miles de causas como hasta el día de hoy, sigo apoyando a las ollas populares, me llaman de organizaciones que están apoyando la educación en San Pedro, en Concepción, que están moviendo a los jóvenes. Y yo, en el tiempo libre que tengo, una cuestión de filosofía de vida, trato de contribuir lo que puedo. O sea, es más, he dado mucho más de mis recursos de lo que he recibido a cambio de cualquier organización de la sociedad civil. Entonces, ojo con el relato y la narrativa que buscan instalar. Si este fuese un país con justicia, hasta en lo que ellos están planteando, demandaría también un reclamo por mi parte, digamos, de mis derechos y defensa a los ataques infundados que estoy recibiendo. Entonces, esta ley, yo no sé si la intención es realmente perseguirme a mí, ellos piensan que me perjudican, se están equivocando. Si lo están haciendo, me parece también un despropósito y me parece una irresponsabilidad para con la ciudadanía, porque ellos están sentados en esa silla en el Congreso para legislar a favor de la gente, no para perseguir a sus adversarios políticos. Ellos tienen que resolver los problemas de seguridad, de educación, de salud. No tienen que enfocarse, ahí me molesta Soledad, como lo hicieron con Katia, ¿verdad? Me molesta Katia, le echamos, tenemos mayoría. Ah, nos molesta Soledad, pero como Soledad no está en el Congreso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amedrentarle, vamos a instalar una campaña, vamos a decir que ella también roba, vamos a decir también que esto. Entonces, realmente lo que denota esta es una actitud de una política inmadura, pero también angurrienta, que lo que busca es proteger todo el poder que han podido concentrar en estos años y sus privilegios. Entonces buscan atentar contra cualquier voz disidente y ahí meten a mucha gente en la bolsa que siempre ha sido crítica al gobierno, una crítica que también es objetiva. Yo insisto, si uno está sentado en una posición de poder, tiene que aprender a aceptar críticas, porque si no es un pensamiento totalitario y nosotros no vivimos en un sistema autoritario. El pensamiento totalitario no admite otra verdad que no sea la propia, ¿verdad? Entonces, Totalmente. en democracia nosotros valoramos la diversidad, entendemos de que podemos pensar diferentes y si somos demócratas tenemos que tener las agallas para tolerar eso y no tratar de perseguir y de silenciar. Yo cuando me encuentro, yo te cuento, Celso, me encuentro con los senadores en la calle y yo me acerco y les digo, dejen de jugar sucio, podemos pensar diferente, pero paren con la campaña sucia que están impulsando porque todo tiene un límite, ¿verdad? Y las cosas siempre decantan por sí solas y el karma siempre devuelve a uno, ¿verdad? Entonces, a mí me van a encontrar siempre acá defendiendo lo que considero lo correcto y, bueno, respondiendo las dudas que tenga la ciudadanía también en caso de que estas campañas sucias puedan llegar a meter la duda ahí. Soledad, te agradezco el tiempo, muy amable y vamos a ir hablando seguramente. Te seguimos siempre y cualquier cosa te llamamos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias, Celso, un abrazo. Así hablamos con la ingeniera Soledad Núñez de varios temas que tiene que ver, no podemos hablar, hablamos de vivienda y no podemos dejar de hablar de política también, por supuesto, como siempre en esta entrevista del día.